Hola amigos, hoy vamos a ver cómo se podemos mejorar rendimiento de nuestra computadora, aumentar velocidad de nuestra computadora, notebook o CPU de escritorio, sin instalar ningún programa adicional, a solo desactivando algunos servicios de Windows que casi nunca no usamos estos servicios, por lo menos usuarios comunes no lo usamos. Vamos a crear un punto de restauración por la duda. Por eso vamos en búsqueda. Empezamos a crear y acá dice crear punto de restauración. Apretamos. Si está deshabilitado, como yo tengo ahora deshabilitado, tenemos que entrar en configurar, activar protección del sistema y a esto mover más o menos hasta 10 GB, 7 GB, depende de tu disco rígido que tenés instalado. Yo voy a dejar así 10 GB. Aplicar, aceptar y acá ya podemos crear un punto de restauración. Si algo sale mal, siempre podemos restaurar el sistema a estos puntos antes que hacer algunos cambios importantes. Por eso crear y puedes poner cualquier nombre que te vas a recordar. O ponemos nombre servicios o texto nuevo, o puedes poner directamente fecha cuando creaste este punto. Como voy a deshabilitar servicios, pongo servicios para recordar cuando hice esto punto de restauración. Apretamos crear y esperamos un ratito nomás. Listo, el punto de restauración se creó correctamente. Cerramos esta ventana, aceptamos y volvemos a la búsqueda y escribimos servicios. Entonces acá tenemos servicios, sistema, ejecutamos como administrador nuestros servicios de Windows. Acá tenemos lista muy larga, por eso voy a agrandar así. Voy a poner de otra forma para mover mejor y ver dónde están estos servicios, por eso voy a actualizar a lista. Y así puedo ver esta lista por alfabético y empezando a deshabilitar servicios que podemos deshabilitar. Vamos uno por uno. Si vos no jugás nunca en tu notebook, no usas juegos, usas para trabajar, tenés para viajar, para hacer cosas simples, comunes, pero no para juegos, entonces primero que podemos deshabilitar es Xbox Live. Marcamos este servicio. Propiedades y acá en propiedades vamos a deshabilitar. Ahí tipo de inicio deshabilitado. Aplicar, aceptar. También ya desde el principio recomiendo crear una lista en Word, por ejemplo, y hacer así. Propiedades y acá tenemos nombre de servicio. Por ejemplo esto. Podemos marcar todo. Seleccionar todo, copiar, entrar en Word y hacer una lista en Word de todos los servicios con cómo estaba y cómo cambiamos. Por la duda, si pasa algo y quieres alguna vez habilitar estos servicios porque vas a usar para que después abres Word y muy rápido vuelves para buscar qué cambio hiciste para cambiar otra vez, porque el mismo servicio puedes entrar en propiedades y habilitar o automático o manual, depende cómo estaba antes. Seguimos con el vídeo y buscamos otros servicios que podemos deshabilitar. Vamos a próximo servicio que vamos a deshabilitar y próximo servicio es, buscamos acá, cola de impresión. Cola de impresión podemos deshabilitar si nosotros no imprimimos desde esta computadora. Si no tenés impresora, no tenés conectada con tu computadora, nunca usas impresiones de esta computadora, puedes tranquilamente deshabilitar este servicio. Hacemos lo mismo, marcamos este servicio, botón derecho del mouse, propiedades. Acá tenemos tipo de inicio automático. Vamos a detener porque ya está este servicio usando en segundo plano todo, usando memoria y velocidad de microprocesador, por eso apretamos detener. Detenemos este servicio y después a partir de ahí ponemos deshabilitar, aplicar y aceptar.
Siguiente, control parental. Si tenemos chicos y usa esta computadora para entrar a internet y todo esto, podemos dejar esto control parental. Pero si son todos adultos que usamos esta computadora, tranquilamente este servicio también podemos deshabilitar. Marcamos este servicio, vamos a propiedades y cambiamos donde dice tipo de inicio manual, cambiamos a tipo de inicio deshabilitado, aplicar y aceptar. El próximo servicio que vamos a deshabilitar es extensiones y notificaciones de impresora. Como ya deshabilitamos con la de impresora, entonces no nos interesa ya notificaciones de impresora. Por eso mismo vamos a dar botón derecho, entramos en propiedades, acá cambiamos tipo de inicio a deshabilitado, aplicamos y aceptamos. Está justo arriba del fax esto. Y ya si estamos acá, también deshabilitamos experiencia de usuario y telemetría asociada. Esto también tenemos que entrar en propiedades. Como está en automático y está en ejecución porque dice tipo de inicio automático y acá dice detener o reiniciar, vamos a detener primero. A partir de ahí podemos poner deshabilitado, aplicar y aceptar. No creo que alguien usa servicio de Windows que se llama fax. Por eso mismo hacemos con servicio fax. Propiedades, manual cambiamos por deshabilitado, aplicamos y aceptamos. Próximo servicio es interfaz de servicio invitado de Hyper-V. Es una máquina virtual que tiene Windows, pero creo que nadie no usamos esta máquina virtual, solo usa algunos profesionales, técnicos, pero usuarios comunes no se usa esto. Vamos, propiedades y cambiamos deshabilitado, tipo de inicio, aplicamos y aceptamos. Continuamos con siguientes servicios. A la otra columna buscamos M y si usas navegadores Microsoft Edge, entonces si no deshabilitas update o actualización de este navegador. Si usas otros navegadores, por ejemplo yo prefiero usar Google Chrome navegador, entonces tranquilamente puedo deshabilitar este servicio para que el navegador de Microsoft no entra en internet y constantemente no busca sus actualizaciones. Vamos a poner deshabilitado, aplicar y aceptar. Acá otra línea que hacemos lo mismo, propiedades, manual cambiamos por deshabilitado, aplicar y aceptar. No olvidamos que para este menú entramos siempre con el botón derecho del mouse. También no tenemos que olvidar desactivar Microsoft Passport. Próximo servicio que tenemos que deshabilitar, como antes dije, si no usamos para jugar esta computadora, entonces partidas guardadas en Xbox Live. Este servicio no deshabilitamos como y primero Xbox Live si usamos para jugar esta computadora. Si no usamos, directamente propiedades, deshabilitado, aplicar, aceptar. El siguiente servicio que tenemos deshabilitar es servicio administración de radio. Este servicio entramos propiedades y sabemos que mira, acá si detenemos este servicio de radio y modo de avión tampoco puede andar modo de avión, pero bueno, si nosotros no viajamos mucho o no necesitamos este modo de avión, deshabilitamos tranquilamente este servicio. Como está ahora en ejecución, primero tenemos que detener servicio
Y a partir de ahí podemos deshabilitar estos servicios. También recuerda que primero cuando empezamos vídeo hicimos una copia de seguridad donde podemos restaurar todo. Y también yo recomendé hacer una lista en Word donde anotar cada servicio que deshabilitas y marcar también cómo estaba antes. Entonces, bueno, por ejemplo, estaba manual, después deshabilité. Estaba tanto automático, después deshabilité. Y así guardas esta lista y siempre puedes volver para habilitar cualquier servicio que deshabilitamos ahora. Siguiente servicio que deshabilitamos, vamos a servicio de intercambio de datos de Hyper-V. Es máquina virtual que ya deshabilitamos antes. Por eso vamos botón derecho, propiedades. Cambiamos a deshabilitado, aplicamos y aceptamos. Próximo servicio también con Hyper-V, acá más abajo está, un poquito más abajo, derecho botón, propiedades, deshabilitar, aplicar y aceptar. También tenemos servicio de geolocalización de Windows, que también tenemos que entrar en propiedades, detener, cambiar a deshabilitado, aplicar y aceptar. Todo que está en inicio tenemos que primero detener y después cambiar para deshabilitar servicio. Seguimos buscando otros servicios, por ejemplo, servicios de Windows Insider. A ver, ahí está, justo casi última columna, servicio de Windows Insider. También lo mismo, deshabilitar, aplicar, aceptar. Casi un último servicio que tenemos que deshabilitar es telefonía. Telefonía de Windows. Entramos en propiedades, manual cambiamos por deshabilitado, aplicamos y aceptamos. Ahora hay un servicio que consume mucho de recursos de computadora, es actualizaciones de Windows. Si usted quiere actualizar Windows, no deshabilitas estos servicios, pero hay algunas computadoras, como yo mostré hace unos vídeos atrás, donde directamente con Windows Update se está colgada porque no entra. Es unas computadoras muy pequeñas, disco rígido tiene muy pequeño, tiene una memoria donde está instalado Windows y toda actualización no entra, y cuando está bajando actualización directamente se queda colgada y tenés que restaurar el sistema. Por eso para unas computadoras como esta, o hay gentes que algunos dicen no quiero actualizar nada, me anda perfecto y no quiero actualizar nada, entonces entra en propiedades, primero cambia acá a deshabilitado, aplicar y aceptar. Si quieres seguir con actualizaciones, porque usas actualizaciones, entonces cambiamos otra vez y habilitamos al manual o automático, como cada uno quiere. Yo prefiero el manual y ejecuto actualizaciones cuando quiero. Bueno, ahora no olvidamos, para tener buen rendimiento y velocidad hay que reiniciar, a partir de ahí hay que reiniciar tu computadora para que arranca bien, pero ya sistema mucho más liviano. Por cualquier duda, si pasa algo y no te arranca, tenés punto de restauración. Si algunas veces necesito un servicio y olvidaste todo que deshabilitaste, usa Word con backup de servicio que escribiste recién. Chao, hasta próximo vídeo. No olvidamos dejar like a este vídeo y suscribirnos al canal para no perder videos que vienen. Chao.